Explorar masas de agua es una aventura en lo desconocido, donde los misterios se ocultan bajo la superficie, desde ciudades perdidas hasta restos humanos encontrados. Acompáñenos y descubra 15 extraños hallazgos encontrados en masas de agua desecadas. Número 15. Una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Un asombroso descubrimiento surgió del río más largo de Italia. En julio de 2022, una enorme bomba de 400 kilos que data de las condiciones de sequía de la Segunda Guerra Mundial había drenado las aguas del río Po de 400 kilómetros a sus niveles más bajos en 70 años. Cerca del pueblo de Borgo Vergilio, los pescadores locales descubrieron la vieja munición alojada en el polvoriento lecho del río, un impactante vestigio histórico en ciernes durante décadas. Las autoridades acordonaron rápidamente 5 kilómetros a la redonda y evacuaron a 3.000 vecinos para analizar el artefacto. Los expertos determinaron que el explosivo de 400 kilos era una bomba MC británica fabricada por la RAF y diseñada para destruir submarinos y barcos, que probablemente no detonó durante una misión de la Segunda Guerra Mundial, asentándose en el limo del río. El descubrimiento puso de relieve cómo, generaciones después, los restos explosivos de guerra pueden resurgir cuando nadie lo espera. Una explosión controlada, llevada a cabo de manera segura, se encargó de eliminar el artefacto. Sin embargo, existe la posibilidad de que haya muchas más bombas sin detonar dispersas por los ríos y campos de Italia. Los historiadores locales defienden la idea de que estas reliquias de guerra deberían ser preservadas en lugar de ser demolidas. No obstante, debido al cambio climático que está ejerciendo presión sobre ríos como el Poe, las armas de la Segunda Guerra Mundial aún podrían cobrar nuevas víctimas. Es crucial tomar medidas para prevenir cualquier tragedia futura y asegurar la seguridad de las personas y el entorno. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Ciudad perdida de Irak. En enero de 2022, un embalse seco de la región iraquí del Kurdistán desveló un asombroso espectáculo. Las ruinas de una ciudad de 3.400 años de antigüedad que antaño albergó el poderoso imperio Mitanni. La antigua ciudad de Sakiku emergió brevemente cerca de la presa de Mosul debido a las extremas condiciones de sequía que habían reducido drásticamente los niveles de agua del embalse. Los arqueólogos se apresuraron a aprender todo lo posible sobre la ciudad de la Edad de Bronce en la breve ventana antes de que desapareciera de nuevo bajo las olas. El imperio Mitanni controló partes de Irak, Siria y Turquía durante el final de la Edad de Bronce, entre 1500 a.C. y 1360 a.C. aproximadamente, hasta el 1360 a.C. Los arqueólogos creen que la arquitectura de la ciudad de Sakiku refleja el poderío del imperio durante su apogeo. Se documentaron restos de varios edificios de gran tamaño, incluidos muros fortificados de hasta 3 metros de grosor y un complejo de almacenamiento de varios pisos. La construcción con ladrillos de barro seguía intacta. La zona es un rico yacimiento arqueológico y hay un antiguo palacio justo allí. A pesar de su antigüedad y de llevar décadas bajo el agua, lo más increíble es que se encontraron más de 100 tablillas cuneiformes en las salas derrumbadas del palacio. Los documentos de arcilla sobrevivieron intactos, conservados por el barro durante 3.400 años. Las traducciones podrían revelar nueva información sobre el imperio Mitanni que gobierna desde esta ciudad perdida. Aunque Sakiku volvió a desaparecer pronto bajo las aguas crecientes, los arqueólogos poseen ahora una valiosísima información sobre un poderoso reino y una cultura de la Edad de Bronce. Número 13. El misterio de las cuevas de Longyu. En las profundidades de la remota campiña que rodea el condado de Longyu, en China, se esconde uno de los misterios más desconcertantes de la arqueología: las cuevas de Longyu. Estas cavernas talladas artificialmente tienen más de 2.000 años de antigüedad, pero existen aparentemente aisladas, sin ningún registro que explique su origen o propósito. Su descubrimiento en la década de 1990 fue totalmente accidental. Mientras ampliaba un estanque de peces local, un granjero rompió el techo de la cueva y descubrió una cámara de piedra a 30 metros bajo tierra. Explorando más a fondo,
encontró un enorme complejo de 2 docenas de galerías que abarcaban casi 4 millones de pies cúbicos. Cada cueva abovedada fue tallada a mano, cincelada y raspada de roca maciza con herramientas rudimentarias. A juzgar por su escala, la construcción probablemente duró más de un siglo. Sin embargo, ningún registro histórico menciona Longyu ni sus elaboradas grutas. ¿Quién construyó estas enormes cuevas y por qué? Abundan las teorías. Desde tumbas imperiales hasta sectas secretas que tallaban refugios y almacenes, su disposición geométrica muestra una sofisticada ingeniería con eficientes sistemas de drenaje. Aunque rodeado de misterios, el complejo de cuevas ofrece pistas sobre las tradiciones de las excavaciones chinas avanzadas. Anterior al famoso ejército de terracota de la dinastía Qin, la protección legal ha preservado el yacimiento desde la década de 1990. Una cápsula del tiempo subterránea a la espera de más revelaciones. Número 12. Huellas de dinosaurios prehistóricos. En el seco verano de 2020, una grave sequía en Texas dejó al descubierto tesoros enterrados hace mucho tiempo. Huellas de dinosaurio de 113 millones de años de antigüedad en el Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios. Las huellas prehistóricas, prensadas en lechos de ríos de piedra caliza durante el período Cretácico, suelen quedar ocultas por las aguas corrientes del río Peloxi. Pero cuando el río se secó por falta de lluvia, la historia emergió de sus fangosas orillas. Por primera vez en más de 20 años, los visitantes pudieron caminar por donde antes caminaban temibles depredadores como el Acrocanthosaurus y el Sauroposidón. Las enormes huellas de 3 patas del Acrocanthosaurus, de 5 metros de altura y 7 toneladas de peso, precursor del T-Rex, se entrecruzaban con los senderos dejados por el imponente Sauroposidón, de 20 metros de altura. Aunque solo duró unos meses hasta que volvieron las riendas, la breve reunión de dinosaurios cautivó la imaginación del público. La notable vista aquí. Se trata de huellas de dinosaurio que, sin su manto protector de agua, eran vulnerables a la intemperie y al desgaste. Para preservar las huellas para las generaciones futuras, el personal del parque documentó meticulosamente la ubicación de cada una y el tamaño de la huella. Estos detalles ayudan a los científicos a reconstruir el ecosistema y el comportamiento de los dinosaurios que dominaron este paisaje muchos millones de años antes de la llegada de los humanos. Aunque temporalmente enterradas de nuevo, las antiguas huellas resurgirán sin duda en el futuro, a medida que las sequías recurrentes dejen al descubierto fragmentos ocultos del pasado remoto de Texas. Número 11. Objetos extraños en el Canal Saint-Martin. En el corazón de París, el Canal Saint-Martin es un oasis urbano desde hace más de 200 años. Pero mientras sus bancos a la sombra y sus cafés de moda invitan a la relajación, la realidad de lo que se esconde debajo es mucho menos idílica. Cada 10 o 15 años, el canal se vacía por completo para limpiarlo, lo que deja al descubierto todo tipo de rarezas depositadas durante 2 siglos en la suciedad. Cuando se vacía, el canal arroja de todo, desde electrodomésticos desechados hasta bicicletas y partes de cuerpos. Sí, también esqueletos. Para descontaminar el canal, los trabajadores deben retirar con una pala el lodo espeso que contiene cantidades incalculables de residuos, un proceso que dura unos 3 meses. En una de las limpiezas de 2016, se sacaron más de 50 toneladas de residuos de las aguas estancadas. Lo más sorprendente para los curiosos son las enormes pilas de neumáticos, colchones y carros de la compra. Pero también son conmovedores los restos de actividad humana, como botellas de paraguas y carteras perdidas hace tiempo. Aunque innegablemente asquerosos, estos artefactos urbanos también representan pedazos de la animada historia de París como centro cultural. Muchos objetos se convierten en temas de conversación tras ser recogidos y cubiertos de barro. Aunque puede parecer desagradable a primera vista, drenar el canal de Saint-Martin se presenta como una necesidad inevitable para mantener la frescura y vitalidad de este icónico elemento del paisaje parisino. Los parisinos valoran y aprecian este recordatorio periódico de que el río Sena esconde tantos misterios como la propia ciudad. Además, el proceso de drenaje permite explorar nuevas perspectivas sobre la historia y desarrollo de París. Número 10. Antiguas piedras del hambre. La sequía que azota Europa ha dejado al descubierto en los ríos checos un siniestro tipo de reliquia histórica. Las piedras del hambre,
que servían como funestas advertencias del pasado sobre los posibles estragos de la sequía. Estas piedras grabadas advierten cuando me veas llorar, un inquietante mensaje de antepasados cuyas vidas fueron devastadas por una hambruna inducida por la sequía. Las piedras del hambre son cantos rodados tallados que se colocan a lo largo de los cauces de los ríos y cuyos mensajes se hacen visibles durante los años de sequía, una vez que baja el nivel del agua. Algunas datan del siglo XVI y fueron talladas por personas desesperadas durante una prolongada sequía que provocó la pérdida de cosechas y el hambre. La primera en el río Elba lleva la fecha de 1616, cuando 30.000 habitantes de Praga perecieron de hambruna tras la sequía. En 2022, decenas de piedras del hambre reaparecieron en los lechos secos del Elba y otros ríos checos. Aparte de sus escalofriantes inscripciones, las piedras ayudan a registrar la historia de las sequías que han afectado a Bohemia. Su creciente visibilidad se corresponde con los datos climáticos que muestran que Europa Central es ahora más cálida y seca, reflejando las tendencias de sequía y calor en todo el mundo. Al tiempo que denuncian la reaparición del hambre, las piedras pretenden hacer reflexionar a la gente sobre las consecuencias de la sequía, que van más allá de la pérdida de cosechas. Los medios de subsistencia y las comunidades sufren mucho cuando las fuentes de agua se secan. Haciendo caso a las advertencias de siglos pasados, se comprueba que abordar el cambio climático evitará que la historia quede literalmente grabada en piedra. Número 9. Lago Skeleton. Enclavado en lo alto del Himalaya indio, se encuentra el remoto e inquietante lago Esqueleto conocido localmente como Rupkund. Este pequeño lago turquesa esconde un secreto escalofriante. Bajo su tranquila superficie yacen los restos esqueléticos de cientos de seres humanos. Conservado por las gélidas temperaturas de la montaña, el macabro yacimiento fue descubierto accidentalmente en 1942 por un guardabosques británico. Pero la datación por carbono revela ahora que los huesos datan de hace más de 1100 años. Las pruebas forenses muestran que los fallecidos encontraron su fin durante un largo periodo comprendido entre el 850 a.C. hasta la década de 1940. ¿Qué acontecimientos podrían haber atraído a tantos viajeros a este último y helado lugar de descanso? A 5.000 metros de altura, en las imponentes cumbres del Himalaya. La dureza del terreno que rodea Rupkund exige al menos 5 días de marcha desde el pueblo más cercano, pero los diversos huesos sugieren que tanto los lugareños como los peregrinos y los visitantes mediterráneos perecieron allí. Una teoría propone que un rey y sus seguidores murieron en una ventisca durante una peregrinación religiosa, pero lo que ocurrió en estas remotas laderas sigue siendo un misterio y una leyenda. Dependiendo del deshielo, los esqueletos emergieron completamente visibles alrededor de las frígidas orillas del lago, a veces con la carne conservada aún adherida. Los antropólogos siguen preguntándose cómo hasta 800 almas encontraron de algún modo el olvido en este rincón helado y olvidado del Himalaya. Mientras el misterioso lago Rupkund de la India cautiva con su impresionante belleza alpina yuxtapuesta a los inquietantes restos que rodean su periferia, los secretos del lago Esqueleto permanecen encerrados en el tiempo, a la espera de ser desvelados. Número 8. Puente de Nero. El abrasador verano de 2022 desecó ríos por toda Europa y dejó al descubierto tesoros arqueológicos sumergidos durante mucho tiempo. En Roma, el retroceso de las aguas del río Tíber dejó al descubierto los cimientos de piedra de un puente que se cree que fue mandado construir por el tristemente célebre emperador Nerón hace casi 2000 años. Conocido como el Pons Neronianis, o Puente de Nerón, la estructura ofrecía una rara ventana a la Roma imperial. Aunque estaba parcialmente enterrado en las orillas del Tíber, los pilares circulares de piedra y los rompeolas triangulares del puente eran visibles durante la sequía italiana. Sus orígenes son inciertos, pero se cree que Nerón reconstruyó o reparó un paso existente entre el Campus Marcius y la colina Geniculum. Durante su reinado, del 54 al 68 después de Cristo, Nerón quiso dejar su huella construyendo fastuosos proyectos arquitectónicos. Además, estos proyectos no solo buscaban impresionar a sus contemporáneos, sino también servir como símbolos duraderos de su poder y grandeza. Esto demuestra el deseo de Nerón de dejar un legado duradero en la arquitectura de la antigua Roma. Al igual que la Domus Aurea,
El puente en sí tenía un significado militar, ya que conectaba Roma con el vital puerto de Austria. En los textos medievales, se describe como un puente decorado con estatuas de mármol y arcos triunfales. Aunque abandonados desde hace tiempo, los pilares del puente transmiten la ambiciosa escala de las obras públicas de Nerón. Las aguas del Tíber, que los ocultaron durante tanto tiempo, han descorrido por fin el velo de este monumento imperial romano. Sin embargo, nadie sabe cuándo volverán a levantarse, reclamando el desaparecido puente de Nerón. Número 7. Una iglesia mexicana de 400 años de antigüedad. Una sequía épica en el norte de México desecó un embalse a principios de 2022, dejando al descubierto un magnífico vestigio del colonialismo español en América. Una iglesia sumergida durante más de 40 años. El Templo de Santiago, construido en el siglo XVI, sirvió en su día a los habitantes de la ciudad de Quichula antes de ser inundado en 1966 por el embalse de Nezahualcóyotl. Cuando el embalse se redujo este año a solo el 10% de su capacidad, la iglesia emergió de su tumba de agua. Aunque desgastados por siglos bajo el agua, el campanario de 48 pies de altura y la nave arqueada reflejaban la antigua gloria del templo. Los historiadores calculan que se construyó en torno a 1564, siendo una de las primeras iglesias católicas edificadas en México. Pero a pesar de su escala e intrincado diseño, la remota ubicación impidió la asignación de un sacerdote permanente hacia el 1700. La peste y otros factores hicieron que la ciudad quedara en gran parte abandonada. Cuando se creó el embalse, se dejó que la iglesia se hundiera bajo las olas. Durante las sequías anteriores, su aguja salía brevemente a la superficie y volvía a sumergirse. Cuando volvieron las lluvias en 2022, el retroceso de las aguas permitió a los visitantes recorrer toda la estructura y contemplar de cerca su arquitectura. Para los habitantes locales, esta experiencia fue una oportunidad única para sumergirse en el pasado de Quichula y reflexionar sobre cómo la sequía ha afectado a la comunidad. Además, durante la exploración, se encontró un tesoro histórico que ha sido olvidado por mucho tiempo, revelando así una parte valiosa y significativa de la historia mexicana. Número 6. Un pueblo italiano del siglo XIV. A finales de 2021, un extraño espectáculo recibió a los visitantes del lago Rizia, en la región del Tirol del Sur, al norte de Italia. El antiguo campanario de piedra de Curón, un pueblo inundado intencionadamente en 1950. Tras más de 70 años bajo el agua, Curón resurgió parcialmente debido a las operaciones de drenaje, dejando al descubierto este último vestigio de una comunidad perdida. Antes de 1950, Curón era un pequeño pueblo agrícola alpino, enclavado en el valle de Valvenosta. Varias generaciones vivían en paz entre los Alpes nevados y el lago Rasia. Pero cuando las autoridades italianas aprobaron la construcción de una presa hidroeléctrica, Curón fue condenado a unirse al fondo del lago. Los residentes se trasladaron colina arriba mientras las autoridades inundaban el valle, sumergiendo las casas, las granjas y la iglesia medieval de Curán, todo excepto el campanario del siglo XIV. La solitaria aguja, de más de 45 de altura, sobresalía del agua como un sombrío epitafio de Curón. En los meses de invierno, cuando el nivel del lago descendía, la torre de aspecto acerado y las ventanas arqueadas salían a la superficie. En 2021, los visitantes recorrieron el lecho vaciado del embalse para echar un vistazo al destino de Curón. Ominosos recuerdos de sus ventanas y puertas apuntaban hacia el cielo. Inutilizado, aunque Curón tuvo un final acuoso, perdura como recordatorio de cómo el progreso se cobró comunidades rurales. La bajada ocasional del lago hace que Curón nunca se ahogue del todo. Su desafiante torre se niega a desaparecer por completo de la vista. El pueblo permanece ligado para siempre al lago Rizia. Su historia se conserva bajo la ondulada superficie, donde aún perduran muros y caminos de piedra. Número 5. Restos humanos en el lago Mead. El lago Mead, el gran embalse situado en la frontera entre Nevada y Arizona, se redujo en 2022 a su nivel más bajo jamás registrado en medio de una sequía que asola el oeste. A medida que la costa se retiraba, expuso algunas reliquias sombrías y ocultas, los restos óseos de personas que probablemente murieron accidentalmente hace décadas.
Hasta ahora han aparecido al menos 5 grupos de huesos de hace décadas. Comenzó en mayo, cuando el bajo nivel de las aguas reveló por primera vez un conjunto de restos óseos en la zona de la bahía de Calville. Unas semanas más tarde, aparecieron más huesos en Swim Beach, mientras el embalse seguía bajando. A lo largo de 2022, se hicieron visibles más costas embrujadas junto con las desafortunadas almas que sus aguas se cobraron hace tiempo. El Servicio de Parques Nacionales patrulla ahora el lecho del lago recién descubierto en busca de nuevos hallazgos. Aunque las identidades siguen siendo desconocidas, abundan las teorías sobre casos sin resolver. Ahogamientos accidentales, golpes de la mafia, víctimas de asesinato. Los huesos permanecieron ocultos bajo la superficie durante años, acumulando cieno. Una de las víctimas fue encontrada en un barril lastrado, lo que sugiere una eliminación deliberada. Más restos, sin duda, pesan dentro de la enorme piscina del lago Mead. A medida que cae a mínimos históricos, los funcionarios han considerado posibilidades. Desde ahogamientos hasta vertederos del crimen organizado, es un inquietante recordatorio de que los secretos no siempre pueden permanecer enterrados para siempre, especialmente a medida que el cambio climático redibuja las líneas de flotación en todo el mundo. El lago Mead sigue entregando a regañadientes a sus muertos, uno a uno. Número 4. Túnel en el río Éufrates. Existen numerosas historias antiguas sobre un túnel secreto bajo el caudaloso río Éufrates, que ahora se dice que ha quedado al descubierto por el retroceso de las aguas. Los informes afirman que este verano se descubrió un túnel en la gobernación iraquí de Al-Qadisiyah, revelado por el descenso del nivel del río. La historia, fascinante de ser cierta, no se ha verificado, pero evoca leyendas de un misterioso pasadizo enterrado durante milenios. Según el folclore, se construyó un túnel épico bajo el Éufrates durante el reinado del antiguo rey Nimrod, entre el 2180 y el 2160 a.C. Supuestamente conectaba las dos mitades de Babilonia directamente bajo el lecho del río, como ruta de transporte inmune a los retrasos meteorológicos. No hay pruebas concluyentes de que el túnel existiera. Aunque los relatos han perdurado durante generaciones, los eruditos modernos dudan de que un pasadizo tan largo pudiera haberse construido hace 4000 años, dadas las limitaciones tecnológicas de la antigüedad. Las excavaciones arqueológicas tampoco han encontrado restos de un túnel del Éufrates, como sugieren los textos, pero existen indicios tentadores, como unos cimientos dañados compatibles con un corredor subterráneo. Si el túnel del que se habla existe, modificaría nuestra comprensión de las capacidades de la hidroingeniería antigua. Sin embargo, aunque no existen pruebas físicas que respalden esta afirmación, el pasadizo sigue siendo objeto de una fascinante leyenda que ha perdurado a lo largo del tiempo. A menos que ocurra un acontecimiento inesperado, como la desecación del Éufrates, que algún día revele la existencia de este misterioso conducto, es probable que los verdaderos orígenes del famoso túnel de Babilonia permanezcan en la oscuridad, envueltos en el velo del misterio. Número 3. Coches antiguos en Utah. El retroceso de las aguas en el Parque Estatal del Embalse de Hiram, en Utah, descubrió este verano un extraño cementerio de coches. Decenas de vehículos antiguos de los años 50 sumergidos intencionadamente. Hace décadas, los responsables del parque descubrieron 56 restos de coches en la fangosa orilla, cuando la sequía agotó el embalse hasta niveles sin precedentes. El lago artificial, construido en la década de 1930, sufrió problemas de erosión en sus orillas en los años 50. Para combatirlo, los ingenieros del estado pidieron consejo a un vendedor de coches local, que sugirió fortificar las orillas con vehículos viejos. Así que el estado compró más de 50 coches desguazados para verterlos en el embalse de Hiram, desde berlinas de los años 40 hasta jeeps y camiones de los 50. Los oxidados vehículos aún pueden identificarse por sus viejas parrillas cromadas y sus aletas traseras, que parecen congeladas en el tiempo. A pesar de llevar décadas bajo el agua, los visitantes de la playa pasan junto a piezas desparramadas e interiores deteriorados, después de que el embalse se deshiciera de sus insólitos habitantes metálicos. Aunque ahora el abandono de coches chatarra en los embalses parece una locura medioambiental, en su momento fue una ingeniosa reutilización. Asomarse al interior de estos vehículos abandonados
ofrece una instantánea de la vida de mediados de siglo. Y a medida que el cambio climático reduce los lagos de todo el mundo, ¿qué otras curiosidades desechadas resurgirán de nuestro pasado? Número 2. Puente sumergido de la dinastía Ming. El año 2020 supuso un descenso extremo del nivel del agua en el lago Poyang de China, el mayor lago de agua dulce del país. El drenaje desveló un fantasmal recuerdo del pasado, las ruinas de un puente de piedra centenario. Sumergida desde la década de 1950, esta estructura de 400 años ofrecía una rara visión de las inmensas obras públicas de la China imperial. Conocido como el Puente de Qianyuan, el tramo de granito se extiende más de un tercio de milla a través de un recodo del lago. 11 elegantes arcos siguen en pie, testimonio del ingenio de su arquitecto de la dinastía Ming. Construido en 1631, el puente permitía viajar a pie entre las provincias de Hunan y Jiangxi, contribuyendo a interconectar la vasta región interior de China. Pero la vida del puente de Qianyuan fue relativamente breve. En la década de 1950, el recién instaurado gobierno comunista estaba modernizando las infraestructuras en todo el país, sustituyendo los vanos anticuados por diseños de hormigón. En lugar de demoler el pintoresco cruce de 400 años de antigüedad, las autoridades se limitaron a inundar la zona en 1958, sumergiendo Qianyuan para dejar paso a los campos de cultivo. Durante la estación más seca de Poyang, partes del puente resurgen a menudo de su tumba de agua para volver a desaparecer cuando regresan las lluvias. Los bajísimos niveles de 2020 dejaron al descubierto toda su longitud por primera vez en décadas, atrayendo a curiosos aunque pronto volvió a sumergirse. Las reliquias encorvadas de Tianyuan fueron un recordatorio de cómo perdura la herencia dinástica de China. Número 1. Casinos fluviales hundidos. En el lago de los Ozarks. El descenso del nivel de las aguas en el verano de 2022 dejó al descubierto un espectáculo peculiar. Los restos del naufragio de un casino fluvial de los años 90, irónicamente llamado Diamond Lady. El malogrado barco encontró su fin el año pasado cuando los fuertes vientos lo arrancaron de sus amarras, enviándolo al fondo del lago. La grave sequía del Medio Oeste no tardó en devolverlo a la superficie. El Diamond Lady zarpó originalmente en 1994, antes de ser sustituido por un barco mayor y vendido en 2021. Mientras esperaba su desmantelamiento, una tormenta arrastró la embarcación desocupada de sus amarres cerca de Osage Beach, Missouri. El casco de 60 metros se hundió en 12 metros de agua, pero siguió siendo parcialmente visible para los barcos que pasaban durante todo el verano. A pesar de su estado ruinoso, tras meses bajo el agua, el Diamond Lady atrajo a curiosos intrigados por su singular historia. Las cubiertas superiores expuestas ofrecían una instantánea de su época de apogeo como popular casino flotante. Pero aventurarse demasiado cerca era extremadamente peligroso, ya que los restos del naufragio podían desplazarse o desplomarse sobre embarcaciones más pequeñas. Aunque la sequía reveló otra visión del pasado del lago, los restos del naufragio también sirven como recordatorio de sus peligros ocultos. Gracias por vernos. Hasta la próxima.